Los jóvenes españoles son hoy un 75% más pobres de lo que lo eran hace 20 años. ¿A qué se debe esta brutal pauperización de las familias más jóvenes y, sobre todo, qué podemos hacer para revertirla? Veámoslo. La riqueza de los hogares jóvenes de hoy es un 75% inferior a lo que era hace 20 años. Y en paralelo, la riqueza de aquellos hogares más provectos, cuyo cabeza de familia supera los 75 años, es hoy un 100% superior a la que lo era hace 20 años. Los hogares ancianos se enriquecen, los hogares jóvenes se empobrecen. Así lo recoge, de hecho, un reciente informe del ESADE Center for Economic Policy titulado Radiografía de la evolución del patrimonio de los hogares españoles. La dificultad del ahorro para las nuevas generaciones. La razón fundamental por la que la riqueza de las generaciones más jóvenes se ha desplomado durante estas últimas 2 décadas ha sido la pérdida muy significativa en el acceso a la propiedad inmobiliaria. Como podemos ver en este gráfico, hace 20 años, prácticamente el 70% de todos los hogares jóvenes, cuyo cabeza de familia tenía menos de 35 años, eran propietarios de una vivienda. Hoy apenas alcanza el 30%. La vivienda ha sido tradicionalmente en España el principal vehículo a través del cual las familias constituían un patrimonio financiero holgado, y en la medida en que una parte de esas familias, las más jóvenes, han dejado de poder acceder a este vehículo, pues entonces su capacidad para construir un patrimonio financiero holgado también se ha venido abajo. En cambio, como vemos en el gráfico, la proporción de familias de más de 75 años con propiedad inmobiliaria se ha mantenido inalterada. El problema no se halla solo en que no hayan podido acceder a la propiedad inmobiliaria, sino que además, y para más INRI, sus ingresos reales se han reducido en los últimos 20 años. A día de hoy, los ingresos reales, después de inflación, de una persona joven con edad inferior a 35 años son 500 euros anuales más reducidos que hace 2 décadas. En cambio, los ingresos de las personas de más de 65 años se han incrementado en términos reales en 2.500 euros anuales. Esto confiere, por consiguiente, mayor capacidad de ahorro, de capitalizar tus ingresos en activos a las personas, a los hogares de mayor edad, y menor capacidad de ahorro y de conversión de ese ahorro en activos productivos entre los más jóvenes. Pero de nuevo, tampoco toda la explicación de por qué los más jóvenes han visto decaer su patrimonio, mientras que los más adultos lo han visto duplicar, tampoco toda la explicación deriva de esta disparidad creciente de ingresos. Hay una tercera razón que explica la creciente divergencia entre el patrimonio de los más ancianos y de los más jóvenes. Y esa tercera razón hay que buscarla en su distinta estrategia inversora. Los hogares más jóvenes tienden a invertir casi en exclusiva en lo que en este informe se denominan activos básicos, es decir, vivienda y cuentas corrientes. En cambio, los hogares de mayor edad, estamos hablando de hogares de más de 35 años, tienden a invertir en mayor medida en lo que en este informe se denominan activos complejos, es decir, todos aquellos activos que no son ni vivienda ni cuenta corriente y que en muchos casos ofrecen rentabilidades más altas, desde luego, que las que ofrece una cuenta corriente. Y estas mismas diferencias en la estructura patrimonial, es decir, en la estrategia inversora, las observamos cuando en lugar de dividir los hogares por edad, los dividimos por nivel de riqueza. Los hogares más pobres invierten casi en exclusiva en activos básicos, mientras que los hogares más ricos invierten sobre todo, no diré casi en exclusiva, pero desde luego de manera muy mayoritaria, en activos complejos. Así pues, ¿por qué hoy en España los hogares jóvenes son mucho más pobres de lo que lo eran los hogares jóvenes hace 2 décadas? Pues porque la mayoría de ellos no pueden acceder a la propiedad de una vivienda. Los pocos que acceden a la propiedad de una vivienda lo hacen con dificultades y apretones financieros, es decir, con una mermada capacidad para ahorrar,
tanto porque el precio de la vivienda se ha encarecido, cuanto porque sus ingresos reales no han aumentado, y por último porque lo poco que consiguen ahorrar no lo invierten en activos de alta rentabilidad, con lo cual su capacidad para capitalizarse se ve enormemente mermada. Y en este sentido, ¿cuáles son las dos soluciones que plantean los autores de este informe para tratar de revertir, aunque sea parcialmente, esta situación? Pues en primer lugar, educación financiera. Ayudar a los más jóvenes a que tomen decisiones financieras exitosas, especialmente en algunos momentos clave de su vida. Por ejemplo, cuando encuentran un primer empleo, cuando van a comprarse una vivienda o también cuando tienen que planificar cómo ir capitalizando sus ahorros. No se trataría tanto de hacer que la educación financiera sea algo obligatorio para todas las personas, sino poder proporcionar instrucción financiera adaptada a la etapa vital de cada persona. Es decir, instrucción financiera con una finalidad. Es decir, instrucción financiera que el receptor pueda aplicar en el momento económicamente importante de su vida en el que se halle. Pues antes de analizar con mayor detalle estas dos soluciones que plantean los autores del informe, dejadme que os recuerde que si queréis invertir justamente en los activos complejos que son fundamentales para poder construir un patrimonio financiero holgado, esto es algo que podéis hacer a través de la entidad que apadrina este vídeo, Freedom24. El broker de Freedom24 proporciona acceso a más de 40.000 acciones globales y a más de 3.600 ETFs con los que poder componer el mix de activos financieros que mejor encajen en tus necesidades. Por ejemplo, los ahorradores conservadores que quieran rentabilizar su liquidez pueden hacerlo a través de dos ETFs de Freedom24, como son el Xtrackers 2 Euro Overnight Rate Swap, un ETF de bajo riesgo y de baja volatilidad que durante el último año ha proporcionado una rentabilidad en euros del 2,5%, o a su vez, para quienes quieran invertir su liquidez en dólares, el PIMCO US Dollar Short Maturity, un ETF expuesto a bonos públicos y privados a corto plazo denominados en dólares y que durante el último año ha generado una rentabilidad en dólares del 4,4%. Repito, una rentabilidad en dólares del 4,4%, porque aquí también hay que tener en cuenta el riesgo cambiario, es decir, el riesgo de que el dólar se deprecie frente al euro. O a su vez, aquellos ahorradores menos conservadores que están dispuestos a asumir una mayor volatilidad sobre el valor de sus activos financieros, también pueden invertir, por ejemplo, a un ETF que replica el Standard & Poor's 500, el principal índice bursátil de los Estados Unidos, que de nuevo durante el último año ha arrojado una rentabilidad en dólares del 16,6%. Si quieres obtener más información sobre Freedom24, sobre su broker y sobre los distintos ETFs que puedes adquirir a través de Freedom24, pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Y la segunda solución que plantean los autores del informe para incrementar el patrimonio financiero de los más jóvenes son cuentas de ahorro de inscripción automática. Se trataría de que cuando un joven accede a su primer empleo, por defecto una parte de su salario vaya automáticamente a una cuenta de ahorro a largo plazo, fiscalmente bonificada, y que se invierta en diversos activos financieros distintos de la cuenta bancaria tradicional. No tendría por qué ser una cuenta de ahorro obligatoria, en el sentido de que el joven no pueda retirar los fondos que se han destinado a ella, pero sí, como digo, sería una cuenta donde por defecto y automáticamente se ahorraría una parte de su salario. De esa manera, si no adopta una decisión activa para descapitalizarse, es decir, para retirar ahorros que se están capitalizando, que se están invirtiendo a una rentabilidad potencialmente alta a través de esa cuenta de ahorro, el joven por defecto se iría capitalizando. En lugar de que el ahorro y la capitalización de ese ahorro sean la decisión activa que deba tomar el joven, se convierte el ahorro y la capitalización en la opción pasiva por defecto de cada joven, siendo en consecuencia el desahorro y la descapitalización las decisiones activas que ha de tomar conscientemente el joven. Por supuesto, ninguna de estas es una solución mágica para el drama financiero que están soportando desde hace años millones de jóvenes.
Porque, como ya hemos dicho al comienzo de este vídeo, el problema central que los está descapitalizando y manteniendo atados en la pobreza financiera son los altísimos y crecientes precios de la vivienda. Y eso solo se soluciona liberalizando en profundidad el mercado de la vivienda, algo que los políticos más interesados en proteger a otros tramos de la población más numerosos y más propensos a acudir a las urnas no tienen en el fondo ningún interés en hacer. Pero o se revierte el intervencionismo estatal que está pauperizando a los jóvenes, o el proyecto de vida de muchísimos de ellos se verá irremediablemente pisoteado y destrozado.